Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Hoy el Evangelio nos presenta a un personaje un poco singular y un tanto siniestro, a Herodes. Y es curioso porque en los Evangelios, en esos textos que nos narran tu vida, Jesús, pues por lo general abundan personajes que tienen un cierto trato contigo. Los evangelistas se detienen en aquellos hombres, en aquellas mujeres que interactuaron contigo, Jesús. Quizá porque fueron destinatarios de algún milagro, de alguna enseñanza, o porque tuvieron contigo alguna conversación particularmente significativa. Y sin embargo, en el caso de Herodes sucede una cosa muy particular. Los evangelios nos cuentan bastantes detalles de Herodes, para el escaso contacto que tuvisteis tú y él. Hay información periférica sobre Herodes, a pesar de que el contacto entre tú, Jesús, y el rey de tu tierra fue muy pequeño, porque solo cuando Pilato te mandó a él, tuvisteis un encuentro cara a cara. Y ni siquiera hay detalles muy precisos de lo que salió en esa conversación. Según parece, tú, Señor, callaste, o sea que tampoco debió de dar aquello para mucho. Y en cambio, el Evangelio nos narra bastantes detalles de este personaje, de cómo era, de cómo razonaba. Abundan las informaciones periféricas para el escaso trato directo que tiene Herodes contigo, Señor. Y es por eso, Jesús, que a mí siempre me ha llamado la atención este personaje. ¿Por qué tantos detalles si lo comparamos con el resto? Tanta información de su modo de pensar y razonar, de su vida, si a fin de cuentas parece pintar poco en tu historia, Señor. Supongo yo, Jesús, que alguna razón habrá. Alguna enseñanza podemos sacar de esta figura. Hoy, por ejemplo, el Evangelio de la Misa nos cuenta una reacción de Herodes. Parece que Herodes tiene noticias de la existencia de Jesús, de su predicación, de sus milagros, de la fama que está adquiriendo entre el pueblo. Herodes era un hombre informado. Claro, era un político astuto, uno de esos que está al tanto de todos los movimientos y que tiene esbirros que le mantienen informado de todo lo que sucede. Y le informan de Jesús de Nazaret, un maestro, un rabino galileo. ¿Sabía Herodes que erais primos tú y el Bautista? ¿Sabía que aquel a quien él mismo había mandado matar era un pariente tuyo? Pues los evangelios no nos dan muchas pistas, Señor, para responder a eso. Así que una respuesta definitiva y neta, contundente, es difícil darla. De lo que se dice, me parece que es razonable deducir que Herodes quizás no sabía ese parentesco que había entre tú y el Bautista, porque de haberlo sabido, de haber conocido que erais primos, pues es extraño que eso no haya aparecido, ¿no? El caso es que a Herodes le han llegado informaciones sobre Jesús y está confundido. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. Así nos lo dice San Lucas. No sabía a qué atenerse. Estaba confundido. No le salían las cuentas. Porque unos decían que Juan Bautista había resucitado de entre los muertos. O sea, había quien pensaba que Jesús, que tú, Señor, eras el Bautista resucitado de entre los muertos. Otros, en cambio, decían que Jesús era Elías, y otros decían que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.
Este era el estado de opinión en torno a ti, Señor. Y Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo, nos dice el evangelista. Qué curiosa esta reflexión de Herodes. Es una contestación un poco absurda, poco ridícula. Por un lado, hay gente que dice que Jesús es Juan Bautista resucitado. Y la reacción de Herodes es: pero si yo lo maté. Sí, claro, si eso está fuera de duda. Ya sabemos que tú lo mataste, nadie lo niega. Pero es que parece que ha resucitado. No, pero si yo lo maté. Que sí, que ya sabemos que tú lo mataste. Si eso está fuera de discusión. Pero el tema es que parece que ha resucitado, que ha vuelto, y que está por allí haciendo milagros y reuniendo discípulos y predicando. No, pero si al Bautista yo lo decapité, si vi su cabeza en una bandeja. Que sí, Herodes, que sí. Que lo que decimos es que ese al que tú mataste ha vuelto a la vida. Y así podríamos seguir, ¿no? En un bucle infinito, porque Herodes está bloqueado. Le falla el sentido común. Nadie niega que él lo haya matado, pero él es incapaz de asumir que ese a quien ha matado puede haber resucitado. Herodes es obtuso. Le falta capacidad para entender la realidad, para descifrar lo que tiene delante de los ojos. Y es que así funciona un poco el pecado. Y quizá por eso hay tantas informaciones de este personaje, para que nos demos cuenta de lo que el pecado a veces va produciendo. El pecado va quitando poco a poco sentido común, esa capacidad de descifrar la realidad. El pecado va haciendo que uno se vaya volviendo obtuso, que le falte perspicacia, agudeza. El pecado hace que parezcan irrazonables cosas que en realidad pueden ser muy razonables. Y así está Herodes. Porque Herodes es un hombre que se ha ido acostumbrando al pecado. Suena fuerte decirlo, pero es así. Herodes ha ido dejando que poco a poco la ciencia del mal vaya dejando pozo en él. Y esa ciencia del mal que el pecado deja nos va haciendo superficiales, obtusos, cojos de sentido común. El pecado avería un poco la inteligencia. Y cuando la inteligencia falla, entonces sucede lo que dice el Evangelio, que uno no sabe a qué atenerse. Eso le sucedía a Herodes, no sabía a qué atenerse. No era capaz de descifrar lo que sucedía a su alrededor. Estaba aprisionado por sus emociones, por sus pasiones, por lo instintivo. Su razón ha ido retrocediendo y cuando la razón es débil, la voluntad no sabe qué hacer, no sabe a qué atenerse. De hecho, se nos dice que Herodes tenía ganas de verte, Señor. Hay muchos que te querían ver, pero Herodes en realidad está movido por una curiosidad muy superficial. Tiene ganas de ver a Jesús, pero de verlo no como quien quiere aprender o dejarse ilustrar. Tiene ganas de verlo como quien quiere examinar una rareza, un personaje singular, algo que no compromete. La gente dice que es el Bautista resucitado, o que es Elías, o que es alguno de los antiguos profetas. En fin, todo indicaría que hay que ir con cuidado, con cautela. Y Herodes quiere verle. No tiene miedo, ni aquello le impone respeto, ni piensa que eso pueda cambiarle. Es solo una curiosidad un poco morbosa, ese deseo de informarse de algo sin pretender que ese algo nos cambie. Y así actúa también la ciencia del mal que el pecado deja en los hombres. Los hombres no saben a qué atenerse y todo queda en una curiosidad superficial. La curiosidad del que está abierto a veces a saber cosas, a almacenar informaciones, a cosechar experiencias, con tal de que eso no le requiera un cambio de vida, una conversión, un crecimiento. Para Herodes el Señor era eso, una experiencia momentánea, un episodio singular coleccionable. No era alguien capaz de cambiar la vida. Era una rareza que por puro morbo pasó a interesarle momentáneamente. Y me gustaría, Jesús, que mi vida y mi trato contigo fueran distintos a los de Herodes.
Y por eso, Señor, quiero aborrecer el pecado, detestarlo, tenerle miedo, porque eso es lo que el pecado va produciendo en nosotros. Qué pena me da, Señor, la figura de Herodes. Y escarmiento tal vez en su cabeza, y te pido, Jesús, cultivar la ciencia del bien a través de la virtud, huyendo del pecado. Y te pido verte no como algo que no compromete, sino como el único compromiso ante el que vale la pena fijar posición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.